Ok. Bueno, pues nada, sean todos bienvenidos a la Iglesia Panal de Miel. A ver, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. Gloria a Dios. Ok. Les recuerdo que están todas las mañanas aquí, ok, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, orando. Yo me animé el martes pasado a venir, así que si se animan un día a la semana pueden venir aquí a orar, ok. Luego estamos los miércoles. Por lo general tenemos culto de oración los miércoles, aunque este miércoles que pasó fue un poco distinto, y estamos el viernes a las 8 de la tarde, los miércoles y los viernes. Y esta tarde también estaremos a las 6, estará predicando el evangelista José Mejía, si todo va bien. Ok. A ver, vamos a leer un poquito aquí. En 1 Reyes capítulo 18. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana, Señor, por poder estar aquí en tu presencia, Señor. Espíritu Santo, queremos el día de hoy, Padre, alimentarnos, Señor, de tu palabra, Señor, fresca. Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo, Señor, maravilloso. Declaramos que todo plan, toda voz, Señor, de Satanás es silenciada en el nombre de Jesús, y proclamamos, querido Padre, tu reino, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ministrar tu corazón, ayúdanos a ministrar a tu iglesia, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ok, entonces dice la Biblia que nos muestra este varón, este hombre. Habíamos estado hablando del Salmo 23, que el Señor siempre nos llega a lugares frescos a alimentarnos. Ok, en lugares delicados pastos me harás descansar. Dice el Señor, habíamos dicho, dejemos que el Señor sea nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Deja que Jehová sea tu pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te va a poner en un lugar, en una iglesia, para alimentarte. Por eso es que Él ha levantado ministros y gente con experiencia, gente con vivencias, gente que ya tiene una experiencia con Dios, gente que ha empezado a discernir la voz como Elías, gente que empieza a entrar en escena y escuchar la voz de Dios y traer ese pan fresco a la iglesia. Dice la palabra que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, el Señor le dijo: les voy a dar pan del cielo, el maná, pero ustedes van a tener que madrugar para poder recibir el pan del cielo. Porque dice la Biblia que cuando el sol salía, el maná se derretía. El Señor les dijo lo siguiente: vayan y recogen la porción del día. Y el día viernes, como tenemos el sábado, van a recoger del viernes y del sábado. Pero el pueblo no hizo caso. Llegó el primer día y cogió el suministro de ese día y cogió el suministro del siguiente día. Dice la Biblia que se alimentaron, pero que el suministro del siguiente día, ¿qué ocurrió? Se puso pocho, dicen aquí en España. ¿Cómo dicen en Honduras? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dame el pan de la semana, papito. El pan nuestro semanal. Pero me llama la atención que la Biblia dice que por la mañana, estábamos estudiando de Elías, que los cuervos, dice que venían por la mañana al rayar el alba, venían a traerle
el pan y la carne, la comida. La Biblia dice y nos muestra que Jesús se levantaba en la madrugada antes de que el sol salga. Se levantaba a estar con el Señor. Ahí dice el libro de Job que Dios visita la tierra en la madrugada. Hay un misterio ahí en la madrugada. Cuando tú te levantas pronto a orar y a buscar a Dios, en la madrugada, ahí Dios te visita. Y yo recuerdo que yo le escuchaba a mi pastor que decía eso y yo le decía, Señor, yo no puedo porque yo trabajo. Hasta que en Job me habló el Señor, me dijo, y me dio esta palabra: no anheles la noche. Al principio hice caso, pero luego después, como cuando tú te levantas a obedecer la palabra de Dios, se levantan pruebas, dificultades, obstáculos, y dice, no Señor, parece que la cosa no funciona, porque de repente todos los obstáculos que se levantan para que yo haga caso a tu palabra. Tú te levantas en fe a obedecer la palabra de Dios. No te creas que no va a haber obstáculos. Y la fe, a ver, por ejemplo, en el muchacho o los muchachos que llevaban al paralítico, se encontraron ese obstáculo. No estaba fácil, pero ellos decidieron irse por encima de esos obstáculos. Entonces dice el Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me harás descansar. Vamos a levantarnos pronto. El que pueda levantarse pronto, levántese pronto a buscar a Dios. Hay un misterio, como les digo, en las madrugadas, cuando uno se levanta a buscar a Dios. Cuando uno vela, por eso el Señor dice, velen y oren. ¿Qué es velar y orar? Una persona que vela es que está de noche despierta. Cuando no tengas sueño, a lo mejor Dios te quitó el sueño para que te levantes a buscarle, a leer la Biblia. Ya estamos ahí contando ovejitas. 1 ovejita, 2 ovejitas, 3 ovejitas, 200 ovejitas, 1000 ovejitas. Llevas ahí hora y media en la cama y no te duermes. A lo mejor el Señor quiere que te levantes a buscarle, a leer su palabra. Ponte a leer su palabra y ahora va a venir el diablo a tocarte el violín. Enseguida te va a entrar sueño. Ponte a hacer otra cosa, ponte con el móvil, ponte, se te quitó el sueño. Ponte con la Biblia ahí. Ni llegaste al segundo versículo y ya estás roncando. En lugares delicados pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. ¿Qué es confortar? Es dar ánimo, animar. Y cuando venimos a la casa de Dios, el Señor nos anima. Animar en situaciones difíciles. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, primeramente David se pone como una oveja, y luego David se pone en la situación del pastor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando vemos a los pastores, ellos llevaban su vara y su callado, y en la vara y el callado ellos tenían las promesas de Dios escritas. Y por eso es que va a decir David, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque veían el callado, veían la vara, veían la promesa de Dios escrita. Aderezas mí en presencia de mis angustiadores, dice David. Y qué curioso el día de hoy, el proverbio de hoy dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. El diablo va a venir a quererte robar la comunión con Dios, a estorbarte, va a mandar personas para que te ofendan, y todo eso te saca de la comunión con Dios. Todo eso te hace que la presencia de Dios se vaya. Pues no vamos a permitirle. Amén.
No vamos a abrir puertas para eso, tampoco. Y luego habíamos estado hablando del temor de Dios. Dice la Biblia que este Abdías era temeroso de Dios. Dice lo siguiente en uno de los salmos. Que el impío no teme a Dios en su corazón. Y dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Qué es temer a Dios? Habíamos dicho, ten reverencia por Dios, ten respeto por Dios. Si estás orando, te entra un WhatsApp. Estás orando, te entra un WhatsApp y vas al WhatsApp. Estás orando, te entra una llamada y contesta la llamada. Vamos a tener reverencia en la casa de Dios. Todo tiene que ser con un equilibrio. Yo cuando oro, les compartía el viernes y les decía, si me entra una llamada, no la contesto porque estoy orando, estoy en intimidad con Dios. Estoy en intimidad con el Señor. Imagínate, yo estoy en intimidad con mi esposa y me entra una llamada y digo, espérate mi amor, voy a contestar a la llamada. O estoy leyendo la palabra y de repente me entra un WhatsApp. No, todas esas cosas al Señor le ofenden, porque Él quiere que le demos el primer lugar a Él. Yo hay un lugar donde me voy a orar. Hay un lugar donde suelo ir a orar, que es un lugar, un parking. Y a veces me suelo ir a orar ahí, a ese parking. Entonces cuando yo me suelo poner en un lugar, ¿no? Y hace semanas atrás de repente llegué y estaba ahí una pareja, me habían quitado el sitio. Y el día de ayer me iba a poner a hablar y digo, no, mejor me voy al lugar donde siempre oro, que es años que venimos aquí a Boadilla y siempre me he ido a ese lugar a orar, no sé por qué. Digo, me voy ahí a ese lugar donde siempre oro. Y de repente llegué y me puse. Como a los 5 minutos llegó la pareja. Yo les había quitado el sitio. Y digo, ay Señor, mira, ya le quitamos el sitio a esta pareja. El Señor quiere que nosotros tengamos intimidad con Él. Y en la intimidad con Él, Él nos va a enseñar el temor de Dios. En la intimidad con el Señor. Ok, dice la Biblia, porque estábamos hablando del temor, dice, no temeré que me pueda hacer el hombre. Dice el Señor, no teman al que puede, dice, al que destruye el alma y el cuerpo, sino al que destruye, dice, al que puede enviar el espíritu y el alma al infierno, va a decir Jesucristo. ¿No? Y buscando esta palabra también, la Biblia dice que en los evangelios, dice, y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Entonces, no solamente el temor a Dios, que sí, que tenemos que ser reverentes con el Señor, sino cuando el poder de Dios empiece a manifestarse y a desatarse, también va a venir el temor para la gente. No lo hemos visto todavía. Tiene que ocurrir y estamos en ese camino. Oye, debemos de experimentar lo que la palabra de Dios dice. Debemos de experimentar y vivir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que había milagros, que había sanidades. Una de las cosas en nuestra intimidad con Dios es que va a resplandecer nuestro rostro, como le ocurrió a Moisés. Moisés estaba en la presencia de Dios y cuando salía al pueblo dice que el rostro le brillaba. Tú ves, tú notas cuando alguien está en la presencia de Dios. Lo notas, lo ves, su rostro brilla, es diferente. Cuando alguien no está en la presencia de Dios, lo nota, dice, ya sé que no ha estado en la presencia de Dios. A veces mi madre me dice, vete a orar, me dice mi mamá. Hoy no has orado mucho.
Ella ya lo nota, dice, este no ha orado mucho. El pueblo de Israel lo notaba. Tú notas cuando alguien ora, cuando alguien está con Dios y cuando alguien no está con Dios. Se ve, se percibe. El pueblo lo veía. Moisés tenía que cubrirse la cara. Tú lo ves. Hace meses atrás me pasaba. Se nota que no tiene comunión con el Señor. A veces es que la actitud, el fruto, dice el Señor, por los frutos le conoceréis. Hasta que nosotros hablábamos de Elías, no escuchemos la voz de Dios, o seamos capaces de discernir la voz de Dios y obedecerle, no podremos hacer grandes cosas en Dios. Vuelvo a repetir, la Biblia dice y nos habla en este texto que estaba Elías y estaban 100 profetas de Jehová siendo alimentados con pan y con agua y escondidos. No nos dice el nombre de estos profetas, pero Elías estaba viviendo en una dimensión diferente a estos profetas. Hasta que nosotros no obedezcamos, no seamos capaces de discernir, porque tú puedes ser capaz de discernir y escuchar la voz de Dios, pero no obedecerla, no hacerle caso. Tú escuchas la voz de Dios, pero no le haces caso. Elías fue diferente, ya estaba viviendo en una dimensión diferente. Él ya supo escuchar la voz de Dios y hacerle caso. Repito, no podrás hacer grandes cosas en Dios. Y uno de los frutos de la obediencia es la intimidad. Tú no puedes obedecer a alguien que no conoces. El fruto de ser obedientes con Dios es la intimidad. Porque tú no puedes ser obediente a alguien que no conoces. Vemos como Elías siempre fue llevado a lugares seguros. Y claro, también nos vemos aquí que, por ejemplo, la Biblia nos dice que Elías se para frente a Acab en esta última parte. Y le va a decir a Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le va a decir, no, no soy yo, eres tú. Tú que has dejado a Jehová. Y porque has dejado a Jehová, es que ha venido todo este problema sobre Israel. Ha venido la sequía sobre Israel. Ha venido el terremoto, la dificultad, el desierto sobre Israel. Ahí donde pone Israel podemos cambiarle y poner nuestro nombre. La Biblia dice en Proverbios capítulo 9 que el que corrige al escarnecedor se atrae deshonra. El que reprende al impío se atrae mancha o se atrae insultos. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero sí dice el Proverbios, reprende al sabio y te va a amar. Amén. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Aleluya. Claro, hay dos tipos de personas.
a las personas que no les gusta que le diga la verdad, porque te vas a ganar mancha y ofrenda. Y eso es lo que le pasó a Juan el Bautista. Reprendió a Herodes. Le reprendió. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Eso le pasó a Esteban. Le apedrearon. Y le pasó al Señor. También quisieron apedrearle. También quisieron despeñarle. Porque a veces sí, es verdad, hablamos de la bendición. Pero no solamente estamos para dar palmaditas, ¿verdad? Todo está bien. Entonces dice la Biblia, por ejemplo, Pablo va a decir a las iglesias que él fundó, dice Pablo, yo soy su tutor, yo soy su padre, dice Pablo en las epístolas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en los evangelios que Jesucristo va a decir, no le digan a nadie padre, cuando vamos ahí al original, lo que dice Jesús, no le digan a nadie fuente. Eso dice en el original. No le digan a nadie fuente. En otras palabras, no digas que tu vida viene de otra persona, sino que tu vida viene del Dios del cielo, del Dios que hizo el cielo y la tierra, del Dios que envió a Jesucristo para su vida por nosotros en la cruz. Porque entonces Pablo no diría lo que vemos en sus epístolas. Dice, no son los hijos que proveen para los padres, sino al revés, los padres proveen para sus hijos, dice Pablo. Entonces, un ministro es como un padre, ¿ok? Y una de las características de un obispo dice que sepa gobernar bien su casa, que esté casado con una mujer y que no se ha dado al vino. Dice el Señor, o dice Pablo, no sabes gobernar bien tu casa y quieres gobernar la iglesia de Dios. Dice la Biblia que todo será recompensado conforme a nuestras obras. Por ejemplo, si el Señor nos ha llamado como... todos de aquí son líderes. Algo están ustedes... Perdón. Algo ustedes están liderando. Amén. Algo estás liderando. Por lo menos tu vida estará liderando, digo yo. Todos de aquí son líderes. Y la Biblia dice que el ministro es como un padre. Por ejemplo, en casa tenemos, vamos a decirlo así, como unas normas, ¿no? Vamos primeramente a hacer lo importante, por ejemplo, el trabajo, nuestra responsabilidad, y luego ya después vamos a lo siguiente, al disfrute, a pasar en familia. Y una de las cosas que Alba también tiene sus deberes. Al principio sí, era Alba, haz los deberes. Pero ahora ya, Alba, tú sabes que tienes deberes y tú sabrás, hija, si los haces. Papi, quiero helado. ¿Ya hiciste los deberes? Papi, quiero esto. Papi, quiero lo otro. Ya sabes qué tienes que hacer para que yo te premie. Y así mismo es Dios, porque Dios es como un padre. Dios es nuestro papá y nos está, imagínate, Él te está viendo todo lo que tú haces. Nada se le escapa. El diablo no. El diablo no ve todo lo que tú haces porque Él no es omnipotente ni omnisciente. Pero Dios sí, Dios está viendo a sus hijos lo que están haciendo. Hijito, ¿hiciste tus deberes? Te pregunta Dios del cielo. Vale, pues hasta que no haga los deberes, entonces no hay premio, no hay promesa.
nos ve desde el cielo. Y una de las cosas que he estado aprendiendo en este último tiempo, en uno de los seminarios nos hablaban del cuadro de importancia, ¿no? Hablaba de ciertos, a ver, cuando tú te organizas en tu día a día. Por ejemplo, uno de los primeros cuadros el primer cuadro es lo urgente, en lo que tú tienes que hacer. El primer cuadro se sitúa lo urgente. El segundo cuadro se sitúa lo importante, eso. Síganme con cuidado, ¿ok? El primer cuadro, lo urgente. Segundo cuadro, lo importante. Tercer y cuarto cuadro, lo que no es importante, ¿ok? El tercer y cuarto cuadro son las cosas que no son importantes. Vuelvo a repetir. El primer cuadro es lo urgente. Segundo cuadro es lo importante. Tercer y cuarto cuadro es lo que no es tan importante. Si yo me sitúo en el segundo cuadro, en lo importante, las cosas van a marchar bien. ¿Qué es lo más importante? Mi vida espiritual. Mi vida con el Señor. Es lo más importante. Cuando yo me sitúo en lo más importante, entonces las urgencias serán pocas. Lo primero que yo tengo que hacer en el día a día, lo primero que yo tengo que hacer en el día a día es lo más importante. Mejor dicho, es lo urgente. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que no son tan importantes, pero que son urgentes, que tú las tienes que resolver ya. Y hay cosas en el segundo cuadro que son importantes, que si yo me centro en lo más importante, entonces tendré pocas cosas en urgencia. Pero ¿qué pasa? Que hay personas, vamos a decirlo así, que se están centrando en el segundo cuadro, en el tercer cuadro y en el cuarto cuadro. Ok, primer cuadro, que es lo urgente. Segundo cuadro, que es lo importante. Y tercer cuadro, que no es importante. En el segundo y tercero, ¿vale? En el segundo y tercer cuadro. No, escúchame. Hay personas que se están situando. Me iba a comprar, el día de hoy quería irme al Chelsea para comprarme una pizarra. Hay personas que se están centrando en el segundo cuadro, que es lo importante, y en el tercer cuadro, que no es lo importante. Alternan. ¿Y qué pasa cuando se alterna? Empiezan a darse cosas en el cuadro primero, en lo urgente. Cuando tú no te centras en lo más importante. ¿Me comprenden? Cuando tú estás en los cuadros, en el segundo y el tercero y el cuarto alternándose, vas a tener cosas urgentes. Se te van a acumular en el primer cuadro, las cosas urgentes. ¿Por qué hay personas que están mal? ¿Saben por qué hay personas que están mal? Porque han dejado el segundo cuadro, no lo están teniendo en cuenta y están sentados en el tercer cuadro y hay un cuarto cuadro también. Están centrándose en lo que no es importante, se les ha acumulado lo urgente y ya no pueden resolver lo urgente. Ese tipo de personas están mal, están caídas. Pero si nosotros somos capaces de discernir esto, que lo más importante está en el segundo cuadro, las cosas urgentes siempre serán mínimas y siempre podrás resolverlas con facilidad. Cuando tú te centras en lo más importante y dejas la vanidad, porque en el cuadro 3 y 4 está la vanidad, están los placeres carnales, está todas aquellas cosas que te roban. Pero si seguimos alternando el segundo cuadro y el tercer cuadro y el cuarto cuadro, se te multiplican las cosas urgentes. ¿Me están comprendiendo? Si no, lo vamos a seguir explicando con cuidado. Porque en aquello que tú te concentras se va a multiplicar. ¿Por qué no recibes más? Porque no tienes la capacidad de recibir más. No puedes soportar más. Dios quiere darte más, pero no tienes la fuerza suficiente para que Dios te dé más.
Cuando tú te centras en lo importante, vas a crecer y te vas a multiplicar. Por ejemplo, nosotros empezamos en Panal de Miel con 3 cultos. 3 cultos día, estábamos los jueves y los domingos. Como ya fuimos capaces de soportar ese peso, el Señor nos puso otro culto más. Ahora estamos los miércoles, jueves y domingos. Porque como les digo, en lo que tú te centras, eso va a crecer. Entonces vamos a centrarnos en ese cuadro 2, que es lo importante. Y lo más importante de todo es el Señor. Lo más importante de todo, imagínate, si todo está en Dios, si todo está en Él, si todo está en su palabra, ¿por qué estamos centrados en cosas que no son importantes? Y cuando tú te centras en las cosas que no son importantes, va a crecer el primer cuadro de urgencias. Este fin de semana, el viernes, mi esposa me decía, estaba un poco preocupada porque teníamos mucho trabajo. Y yo le dije, mi amor, tranquila, no te preocupes. Todo está bajo el control de Dios. Todo va a ir bien, tranquila. Y esas palabras la animaron, ya se quedó más tranquila. Porque todo está bajo el control de Dios. Y si el Señor no nos da más, es porque no somos capaces de recibir más. Estamos ya trabajando a tope en todo. Estamos centrándonos en lo importante, que es el Señor. Es nuestra intimidad con el Señor. Estar con Él, en su casa sirviéndole. Y otra de las cosas importantes es el trabajo. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Y en aquello que tú te concentras, te vas a multiplicar. Lo más importante de todo es Él. Entonces, si en Él está todo, voy a dejarme de las otras cosas que no son importantes, que me roban el tiempo. Y encima ese tipo de cosas, ¿saben qué hace? Que en el cuadro 2, todas las cosas del cuadro 2 pasen a urgente. Porque lo que tú no atiendas en el cuadro 2 se va a pasar al cuadro 1. Si nos fijamos en el mundo, ¿en qué se concentra el mundo? El mundo se concentra, la mayoría, en el pecado y la vanidad, en los placeres carnales. ¿Y qué está ocurriendo? Que se está multiplicando la maldad y la injusticia, porque ellos se están centrando en eso. Entonces yo me voy a centrar, ellos que se sigan centrando, pero yo me voy a centrar en lo que Dios me llamó a que me centre, que es en Él. Yo les quiero preguntar el día, ¿cuándo fue la última vez que ganaron una persona para el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo o que hiciste una oración por alguien? Eso es porque no nos estamos centrando en lo más importante, que es Jesucristo. Y cuando yo les hablo de esto, no les estoy diciendo porque venga gente a la iglesia, que gloria a Dios que venga gente a la iglesia, pero este último mes, yo no sé por cuántas personas he orado fuera, ninguno de ellos está aquí en la iglesia. Porque es una de las cosas que alegran el corazón de papá. Amén. Que almas se salven. Y allí donde vamos, el Señor me habla al corazón, me muestra señales y me dice, ten cuidado, seas carnal. Ten cuidado, estés en la carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué me quiere decir? Que tenga cuidado que no me avergüence de su palabra. Que tenga cuidado que hay una alma que necesita una palabra o necesita una oración. Y claro, el Espíritu Santo también ya va atento. Las señales que Dios te va mostrando. El Espíritu Santo que te activa el radar. Aquí hay una alma necesitada. Ya está preparada esa persona para que tú hagas una oración, para que tú le hables del Señor.
Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Panalemel, te voy a hacer pescadora de hombres. No solamente de aquí de Guadilla, sino que de allí donde tú te muevas, porque nosotros nos estamos moviendo de norte a sur, de este a oeste. Ayer me encontraba con una chica de Honduras. Cuidado, vaya a ser rebelde con esta chica. Daniela se llama. ¿Está aquí en la iglesia? No está aquí. Pero porque es algo que el Señor anhela. Que las personas le conozcan. Y dice, ¿cómo van a creer si no hay alguien que les predique? ¿Cómo van a creer si no hay gente enviada? Y como no me estoy centrando en lo importante, o estoy alternando lo importante con la vanidad, no está habiendo fruto. Y al no haber fruto, el Señor del cielo dice, hijo, hiciste los deberes y quieres bendición y quieres promesa. Hasta que no hagas tus deberes, hijo, entonces no hay bendición y no hay promesa. Así obra Dios, a cada uno le será dado conforme a sus obras. Entonces vamos a cumplir el deseo de papá. Vamos a ministrar el corazón del Señor. ¿Qué es ministrar? Servir, ejercer un oficio, un empleo, dar o suministrar. Decía un hombre lo siguiente: no le digas a Dios que bendiga tus planes. No le digas a Dios que bendiga tus planes. Mejor pídele planes a Dios que Él bendice. Nuevamente, pídele planes a Dios que Él bendice. Y esos planes que Él bendice siempre irán acompañados con el prójimo. Siempre irán acompañados en que tú seas un canal de bendición. Porque si tú no eres un canal de bendición, entonces ¿para qué Dios te va a bendecir tus planes? Muy bien. Pídele al Señor, decía este hombre, pídele al Señor planes que Él bendice. No le digas a Dios, Señor, bendice mis planes. No. Dijo, Señor, dame tus sueños, dame tu voluntad, dame tus planes, porque ahí está tu bendición. Y ahí está todo lo que yo necesito. Si comprendiésemos esto, que yo creo que lo vamos a comprender, porque yo también en algún momento no lo comprendía. La intención, cuando años atrás mi intención, sí, tú tienes una intención con Dios, pero no es la intención correcta. Tú no quieres servir a Dios yo no quería servir a Dios solamente con esa intención, sino, Señor, te sirvo, pero también quiero mis planes, también quiero mis sueños. Y dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, ese le va a ganar, esa persona, esa vida, esa alma, ganará su vida. Porque te digo una cosa, los sueños humanos o los sueños que tú tengas son mediocres para los sueños que Dios tiene. Mis sueños eran mediocres. Mis sueños eran por los suelos, pero Dios tiene sueños grandes. Dice, hijo, ¿tú quieres eso? No, yo te quiero dar algo más grande. Más grande que eso. Algo que trascienda, algo que marque la historia. Quiero que entres en la escena como entró Elías en la escena. Y no que estés en la cueva como estaban los otros profetas, que no tenían ese discernimiento de Dios, que eran cristianos, pero estaban sufriendo y padeciendo, comiendo pan y agua. Pero Elías estaba en lo mejor. Elías estaba viendo lo sobrenatural de Dios. Elías estaba viendo cómo se multiplicaba el aceite, cómo se multiplicaba el pan, porque estaba viviendo una dimensión diferente. Y esa es la dimensión que Dios nos ha llamado a vivir a todos los hijos de Dios. Y no vivir una vida terrenal y ver mi problema y vivir lleno de quejas, porque simplemente las quejas y los problemas, muchos de los problemas es porque no estamos discerniendo la voz de Dios, o si la estamos discerniendo, no estamos siendo obedientes. Es así.
Y yo comprendo que sea a veces fuerte la palabra que se hable aquí, pero también al Señor le dijeron, dura es esta palabra de hoy. Y el Señor dice que los discípulos le dejaron. Y el Señor se dio la vuelta y miró a los 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Les dijo a los 12, ¿se quieren ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Le dijeron, dura es esta palabra de oír. Yo lo siento, pero dice la Biblia, Pablo va a decir lo siguiente, si yo tuviese que agradar a hombres, no sería siervo de Jesucristo. Dale un aplauso a Dios. Porque no estamos aquí para agradar a hombres, estamos aquí para agradarle a Él. Amén. Así que vamos a centrarnos en lo importante. La Biblia nos habla aquí, en este texto, de alguien, de este espíritu que viene y se infiltra en las iglesias. Apocalipsis capítulo, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Elías estaba batallando con este demonio que es Jezabel. Mensaje a la iglesia de Teatira. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Eso nos dice el Señor. Sus obras son mayores que las de antes. Hemos crecido, es así. Pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Amén. Jezabel está hablando 2:19. Vuelvo a repetir, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Han crecido, has crecido, panal de miel, en obras. Ahora estás sirviendo más. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer o que toleras ese demonio. Dice que enseñe y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí me voy a centrar. Jezabel viene y se infiltra en las iglesias y hace que tú comas cosas sacrificadas a los ídolos, que caigas en la idolatría. Pero la gente que estaba ahí no se daba cuenta. Es un demonio, es un espíritu que estaba en los tiempos de Elías y que estaba en el tiempo de la iglesia de Teatira y que el día de hoy sigue estando, y que viene y que te lleva a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? No sé. Miran a ver qué son los ídolos. Porque una de las cosas que vamos a ver más adelante, la Biblia dice que los profetas de Baal clamaron a Dios y Dios no les contestó, o clamaron a sus dioses y Dios no les contestó. Sin embargo, fue Elías, hizo una pequeña oración y cayó fuego del cielo. Oro, estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy orando, y Dios no parece que no me contesta. Jezabel, los ídolos de Jezabel. Los ídolos de la idolatría. ¿Por qué no viene respuesta? Por la idolatría. Y tengo que discernir y tengo que ver qué son aquellas cosas que no dejan que la respuesta de Dios venga. Le he dado, dice, tiempo. Dice, pero tengo esto contra ti. Dice, que toleras ese demonio de idolatría. Así que aquí voy a cerrar. Aquí vamos a cerrar y vamos a orar y vamos a atar ese demonio. Y vamos a echar fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas. Amén. Y vamos a... ¿Por qué no terminamos cantando esa la última? Era la antepenúltima canción que decía: tuya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán,
Cristo, estás aquí. Vamos a cantar esa canción. ¿Les parece? A ver, ¿dónde están las salmistas de Panal de Miel? Vamos a orar mientras se preparan. Vamos a orar. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos has permitido estar aquí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias, 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 Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Y en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, nos vestimos de toda tu armadura, Padre amado, Espíritu de Dios, y queremos atar ese demonio, Señor, en el nombre de Jesús. Lo atamos en la tierra y queda atado en los cielos. Rompemos el poder y la influencia. Y le decimos a este demonio que se aleje de nuestras vidas, que se aleje. Todo lo que no deja crecer a tu iglesia, que se vaya, fuera, 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 en el nombre de Jesús.